Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, perdón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, te doy toda la gloria y te doy todo el honor. Amado Dios, gracias por este culto, por este día, por este gozo que has puesto en mis hermanos hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo le pido el espíritu de sabiduría y de revelación, como dice aquí el apóstol, Señor, para que su gracia se derrame sobre mis hermanos y sobre mí, Señor. Ponga ese aceite fresco en mis labios, ese carbón encendido en mis labios, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, Señor. Que traigas misterios, Padre, a la existencia. Que salgan los misterios de la eternidad a la existencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor, y el honor. Que sea palabra tuya y no mía. Que sea palabra de Dios y no de un hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Miren, hermanos, a mí me llama la atención esta oración que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice en el 16, me parece, dice: no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Fíjense bien. Recuérdense que aquí estamos ya estábamos en el nuevo pacto, hermanos. ¿Por qué no dijo les dé revelación de la Torá? Dice espíritu de sabiduría y revelación, para que tengamos el conocimiento completo. Para poder entender al Padre, tenemos que tener espíritu de sabiduría y de revelación, de luz, iglesia. La luz divina está aquí. Pero me voy a enfocar en el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Estaban ciegos o qué? ¿Se fijan? ¿Se fijan la luz lo que saca? Pablo no oraba porque estaban ciegos. Pablo oraba para que se les abrieran la mente, los ojos de la revelación divina. Para que ellos se les abriera la mente. Así era, eso era. Para que su mente fuera abierta a la revelación del Espíritu Santo. Bájame un tantitito la música. Para que nuestra mente sea abierta, iglesia. Y hoy en día, iglesia, la mayoría de iglesias caminamos con una mente ciega. No loca, ciega. Estamos ciegos de la mente. Miren lo que decía Pablo: para que sus ojos. Y no le estaba hablando a los ciegos, le estaba hablando a la iglesia, para que los ojos de la iglesia sean abiertos para poder entender las riquezas de su gloria. Y todo esto está hablando de los lugares celestiales, iglesia. Eran cosas que solamente son tomadas, agarradas por el Espíritu Santo, iglesia. Si no tenemos el Espíritu Santo, va a ser difícil, iglesia, para que nuestros ojos o nuestra mente espiritual sea abierta, iglesia. Para poder tener luz y revelación del Espíritu Santo, iglesia, nuestra mente tiene que ser trasladada de las tinieblas a la luz admirable. ¿Está aquí, iglesia? Entonces usted tiene esta mente, iglesia. A usted se le dio este espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es lo que abre la mente? La sabiduría y la revelación. Allá desde la vez buenas veces para esta. Está aquí, iglesia.
Dice, alumbrando los ojos. ¿Por qué los ojos? Si no estamos ciegos, iglesia. Pero ¿sabe qué, iglesia? Eso es lo que tenemos que orar. Señor, abre mis ojos espirituales. Abre mi mente. Porque mire, yo le digo, hoy en día, iglesia, la iglesia camina con el entendimiento, con la mente ciega. Es lo que es, bien preparados bíblicamente, no le digo que no. Bíblicamente, terriblemente, fariseos de fariseos, dijo Pablo. Bíblicamente. Pero esto que está hablando Pablo, la iglesia no lo tiene. No lo tiene. Y esto es lo de la iglesia. La luz del entendimiento. Si hay luz, la infinita sabiduría está en nosotros. La luz, el principio. ¿Qué es lo que le enseñaban la otra vez? Que en el principio era la luz, estaba la luz con Cristo Jesús. Jesús era la luz. Tenemos que tener la luz y tenemos que tener la infinita sabiduría, porque esa sabiduría se nos fue dada a la iglesia. Dice que en otros tiempos no se le fue dado, o sea que a los de la cruz para atrás no se le dio esto. Se nos dio a nosotros, a los de la cruz para acá, porque eso era un misterio que estaba escondido en Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces no estaba escondido se me fue el profeta Elías. No estaba escondido en Elías, no estaba escondido en Jeremías, no estaba escondido en Moisés, estaba escondida en Cristo, en la ley, en el nuevo pacto, perdón. Así que, iglesia, para que nosotros nos dé luz, Dios, tenemos que orar y pedir el espíritu de sabiduría y de revelación. Si no tenemos esto, iglesia, va a ser bien difícil caminar con esto. Mire, por allá, déjeme ver si me recuerdo, váyase a 1 Corintios. ¿Qué viene siendo? 2. Déjeme ver si estoy bien. Sí, 1 Corintios 2. Fíjense bien, Pablo, ¿qué dice la Biblia? 2.6, ¿qué es en el 2.6? ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Que Pablo dice, él dice, yo era fariseo, pero de hueso colorado, dice. Y todo lo que yo aprendí en la ley, lo tuve por basura. O sea, dice Pablo que él lo desechó, la ley. Si se recuerdan ese pasaje, yo no me lo pero la Biblia sí dice eso. Fíjense lo que escribió Pablo aquí, iglesia. Dice, sin embargo, ¿qué dice? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, los príncipes, los principados eran los fariseos, los que gobernaban los templos. Dice, no tenemos esa sabiduría de estos principados. Dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? El misterio. Entonces la sabiduría es un misterio, iglesia, que no se les dio a conocer a los de la cruz para atrás. Ese misterio los tenemos nosotros. Ese misterio fue escondido en Cristo Jesús. El Padre lo guardó y lo predestinó para los que íbamos a alcanzar la misericordia que era Jesucristo, iglesia. Y esa sabiduría, iglesia, es suya. Por eso muchas de las veces cuando usted comienza a hablar, usted dice, ¿de dónde me está saliendo esto? Y comienza. Porque no es usted, es el que está en usted, iglesia. Está ahí, que se lo resta. Esa sabiduría es para nosotros, iglesia. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria, para nuestra ¿qué? Para nosotros. Nos vamos a leer otra vez eso. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, iglesia. ¿Está aquí? Entonces, el Padre escondió ese misterio. El Padre
Me imagino que dijo, esto no se lo voy a dar a los grandes profetas. Esto no se lo voy a dar a los nacidos de mujer, a los profetas nacidos de mujer, a los de la cruz para atrás. Esta sabiduría se la voy a dar a los de la cruz para adelante, para que venga el Espíritu Santo y se derrame sobre la iglesia. Mire, mire, la sabiduría, el Espíritu Santo no nomás vino con poder. El Espíritu Santo se derramó con sabiduría, con luz. El Espíritu Santo se manifestó con bendiciones de lo alto, con sanidades, con prodigios, con maravillas, con señales, con bendiciones, iglesia. Y la iglesia tiene la mentalidad que el Espíritu Santo se derramó nomás con poder y con gloria. No, ahí venían sus bendiciones, ahí venía su sanidad, ahí venía su liberación, ahí venía la luz, ahí venía la revelación, ahí venía la sabiduría, iglesia. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted trae escondidos los misterios de Dios aquí en su cabeza, iglesia. Y dígale al Espíritu Santo que saque ese potencial, eso que está escondido dentro de usted. Ore, dile, Espíritu Santo, saca toda la luz que hay en mí. Hay mucha luz dentro de usted. Usted tiene que comenzar a despertar lo que Dios depositó en usted, a sacar lo que Dios depositó en usted, iglesia. Porque miren lo hermoso, lo que nos dejó a nosotros. Esto no lo dejó a nosotros. Ese no se lo dejó a los grandes apóstoles. Los apóstoles agarraron de aquí, pero también usted puede agarrar de aquí. O sea, lo que había para ellos también es para la iglesia. Todo lo que está aquí de la cruz para acá no era nomás para los apóstoles, como los testigos que dicen que nomás en el tiempo de los apóstoles se endemoniaba la gente. Entonces acababan los demonios. Vean nomás la tontera esa, creer eso, que nomás a los apóstoles se les manifestaban los demonios. Y le dicen, mi esposa tiene un hermano, tiene como 30 años de testigo, y dice, oye, y nomás en el tiempo de los apóstoles había demonios. Es una mentira, es una tontera creer eso, hermanos. Pero miren, no vamos a hablar de los testigos de Javier, que no son de Jehová. Dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Cuando dice de los príncipes de este siglo, eran los que enseñaban en la ley. Los príncipes, los que estaban ahí en ese momento enseñando la ley. Dice, ellos no lo conocieron. Dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los fariseos, ¿verdad? Entonces, a ellos les dicen los principados de este siglo. Dice, ellos no conocieron eso porque ellos no entendían. Además, para ellos estaba cerrada la revelación para que mataran a Jesucristo. A ellos se les cerró. Miren, le voy a decir una cosa. Pablo decía, la letra mata al espíritu. Fíjense bien. Nosotros hoy en día muchas iglesias estamos bien letreados. No tengo nada. Yo me admiro de esas iglesias, pero se les olvidó una cosa. Se olvidaron del Espíritu Santo. Casi nada, ¿verdad? No es que yo les tire, es que se olvidó. Mire, la mucha letra le mata al espíritu. Y usted inúndese de Biblia, pero nunca se le olvide soltarse del Espíritu Santo. Nunca. Porque esta es la palabra de Dios, es la guía de Dios, es la promesa de Dios, es la historia, todo de Dios. Pero nunca suelte al Espíritu Santo. Si usted leyó una hora, por lo menos tiene que orar una hora también. Que vaya complementado la palabra y el Espíritu Santo, para que el Espíritu esté fuerte en usted, para que ese Espíritu, ese mismo Espíritu que escribió en la letra, se le revele en su letra. Porque si no se le revela el Espíritu en la luz de la letra, se va a hacer fariseo. Cuidado con eso. Esta es una bomba de tiempo. La Biblia
Es una bomba de tiempo. Mire, convierta a un testigo de Jehová. Está difícil. ¿Sabe por qué no se convierte? Porque está bien letreado. Convierta a un mormón. No se convierten porque están agarrados de la Biblia. No, es difícil que los convierta. Solamente el Espíritu Santo es el que los convierte. Póngase a hablar con uno y mire, y no les hable Biblia. Yo les dije la otra vez, yo me topé una madre de Dios, ¿no? Allá en el mall y en las tiendas, y yo me topé uno con esos que dicen que la madre de Dios, y me agarró a Biblia. No hallaba ni qué decir, y pum, Biblia. Dije, Señor, defiéndame, porque el chapulín curado ya se murió. No hay quien me defienda. Miren, por lo menos me convence de devolver a mi madre. Digo, no se crea, Señor, reprenda al diablo. Le digo, ¿y ahora qué hago? Ya me bombardeó por todos lados, Biblia, textos por aquí. Me dice, háblale del Espíritu Santo. Le digo una cosa, ya se me andaban demoniando en el mall. Cuando le dije que le hablé del Espíritu Santo, se me andaban demoniando y ya se le andaba trabando la llegada. Y dije, ¿sabe qué? Váyase, porque aquí se va a poner feo. Esto lo voy a liberar delante de todos aquí. Y ya la vemos. Le digo, no, ¿cómo voy a poner a reprender a la policía en el mall? Me van a meter en la cárcel junto con él. Pero mire fíjese bien. Cuando esos son fariseos de nuestros tiempos, cuando un fariseo se le pone de frente, no va a poder con la luz. El Espíritu Santo es la luz. Siempre a uno que lo quiera agarrar de bibliazos, háblele del Espíritu Santo y se le va a enojar, porque no es él, es el que está en él. Aleluya. Es el espíritu de fariseo. ¿Qué pasaba con Cristo Jesús? ¿Con quién peleó Cristo? ¿Con el diablo o con los fariseos? Con los fariseos. Cristo no tuvo pleito más que en el desierto. Lo venció y de ahí ya no tuvo problemas con el diablo. Pero saliendo del desierto se le vino la religión. Y ahí sí se problemó, porque esa religión no descansó hasta llevarlo hasta la cruz. Mire ese espíritu. Háblele a un musulmán de Cristo, lo bombardean, le meten una bomba y lo explotan. Mire el espíritu religioso, iglesia. Mire, Jesucristo no les trajo Biblia. Jesucristo les trajo manifestaciones y el poder del Espíritu Santo. Mire, a Jesucristo se le endemoniaba a una persona y se le enojaban los maestros de la ley. Pero, ¿por qué? Si hizo un bien, ¿por qué se le enojaba? Mire el espíritu. A ese demonio no le interesan los milagros, no le interesan las sanidades, no le interesa nada. Lo que le interesa es que no le llegue luz. Que no le llegue luz, revelación, sabiduría, porque lo va a botar para afuera. Ese espíritu. La luz, ese espíritu no puede con la luz porque no pudo con Cristo. No pudo, mejor lo mató. Se enfrentaba con Cristo y se iban rechinando los dientes porque no pudo con Cristo. Entonces, como no pudo a la buena, lo llevaron a la cruz. Estaba escrito, claro que estaba escrito, pero hubo un proceso, que hubo un pleito entre Cristo y los fariseos. Y hoy en día, fíjese bien, las iglesias del Espíritu, ¿con quién cree que peleamos? ¿Quién son los locos? Los del Espíritu. Los del Espíritu. Fíjese bien, es lo mismo. Cristo antes con los fariseos, por el Espíritu Santo peleaban. Simplemente porque no entendían el lenguaje de Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Agarró a sus 12 discípulos y a sus seguidores y los sacó de la ley. Y comienza su iglesia en las calles. Así es. ¿Está aquí? Y comienza a formatearlos mentalmente. Mire, ¿por qué no agarró a 12 fariseos esos buenos para la Biblia? Agarró a los ignorantes, a los que no sabían Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se agarraba a esos que estaban formateados ya con la letra. No iba a poder con ellos, no le iba a poder meter el reino. Por eso agarró gente que no entendía la Torá, que no sabían Torá,
Y Él los agarra y los comienza a formatear con el reino de los cielos. Arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos, porque el reino ha venido a ustedes. ¿Está aquí? No ustedes al reino, el reino vino a ustedes, iglesia. Entonces, quiero que entienda, iglesia, que no es mala la Biblia, no me malinterprete. Es lo mejor que podemos nosotros tener, la palabra de Dios, dejarnos guiar por la palabra, pero no se olvide de soltar el Espíritu Santo. ¿Quién es el que sana? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que libera? El Espíritu Santo. Mire, fíjense bien, hay una historia en la Biblia que Jesucristo le trajeron un paraplejo o un paralítico y lo metieron por el techo. ¿Y sabe qué? Qué triste que los fariseos, dice la Biblia que ahí estaban los fariseos porque dice que les leyó el pensamiento y le dijo: ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y vete? Porque ellos estaban maquinando, dice que estaban maquinando con su mente, le leyó el pensamiento. El Espíritu, esa es la diferencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le revela las cosas, muchas cosas que ellos no entienden. Pero qué triste, fíjense bien, ellos vieron un milagro, miraron un milagro, los fariseos. Se levanta un paraplejo que estaba paralítico y todo. Ellos no les interesó el paralítico, les interesó que violó la ley. Ese es el Espíritu. No tiene misericordia. ¿Cómo me dijeron? Pues gloria a Dios, aunque haya hecho lo que hay, pero pues levantó un paralítico, está aquí. Entonces, cuidado con ese espíritu. Ese no le interesan los milagros. Ese no le interesa la manifestación del Espíritu Santo. No le interesa lo que pase. Mire, aquí ha visto tantas señales, tantas cosas han pasado y se han ido. Me da tristeza que los cristianos, los que fueron comprados en la cruz del Calvario, se asustan con las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos metieron a la cabeza? ¿Qué estamos creyendo? ¿O qué no estamos siguiendo los pasos del Mesías? ¿No estamos siguiendo los pasos de nuestro Cristo? A mí la Biblia me dice que Cristo desendemoniaba. Mire, Cristo, el ministerio que se dio más a conocer Jesucristo fue por la liberación. Fue donde la gente dijo: oye, ¿quién es este? Que aún los demonios le obedecen. Está aquí. Eso fue lo que más impactó al mundo en los tiempos de Cristo, la liberación. Y es uno de los ministerios más ahorita, más atacados, la liberación y la profecía. Porque nos metieron a la iglesia, le dijeron: no, ya no hay liberaciones. ¿Cómo que no va a haber liberaciones? Si el Cristo que anduvo allá hace 2000 años está aquí también, ¿no? ¿Cómo no? Ese Cristo está aquí, iglesia. Es el mismo Cristo, iglesia. El que anduvo reprendiendo los demonios, el que anduvo sanando a la gente, es el mismo que invocamos. Mire, qué triste que hay iglesias que nos quedamos en la historia. Nos quedamos en el Cristo histórico. ¿Y dónde está el Cristo vivo? ¿Dónde está? La mayoría de iglesias están en la historia. Predicamos de un Cristo poderoso, pero ¿dónde está el poder de Cristo? Predicamos de un Cristo que se manifestaba. ¿Dónde están las manifestaciones de su Cristo? ¿Por qué? Porque nos quedamos en la historia, iglesia. Y usted no está en la historia, usted está en el presente, porque Cristo fue, es y seguirá siendo el Rey de Reyes. Vamos, iglesia, salga, reprenda ese espíritu religioso. Miren, le voy a platicar algo. Emmanuel está peleando con un espíritu religioso aquí en Denver, como no se imagina. Yo no peleo con las almas, es con la religión, porque las iglesias grandes los tienen atados y endemoniados y bien doctrinados, y vienen y van a manifestar. Vamos, Cucuy, el diablo está echando fuera demonios de Emmanuel. El Señor reprenda al diablo. Mire, el sábado pasado mis hijas fueron a un concierto con The Oasis. Estuvo el grupo Oasis. Todos lo conocemos, ¿verdad? Sí. Para allá en mi impacto, que la iglesia impacta de mí. Esa iglesia me parece que le caen como unas 500 personas. ¿Sabe qué me dijeron? Había como 150 personas. Cuando ese grupo llena estadios en Denver, Colorado, 150 personas.
estaban con ese grupo. La religión. Es la religión. Yo no he peleado tanto más que con la religión. Me da tristeza. Mire, se me ha ido gente porque dicen, ¿dónde dice en la Biblia que salen diamantes? Ya me voy. Una vez le dije, le di una palabra a la hermana, el Señor le va a dar una casa. Estoy mirando una casa. ¿Dónde dice la Biblia que me va a dar una casa, pastor? Y sabe que sí se la dio. Como a los 5 o 6 años yo fui a su casa y le iba a decir, mire hermana, aquí está la palabra. Pero dije, no, me callo. Esa mentalidad tenemos. Yo mire, todos quieren que esté en la Biblia. Cuando ya no puedo más, le digo, hermanos, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde habla de la marihuana y todo el mundo marihuana? ¿Dónde habla del tabaco y todo el mundo cigarrillo? ¿Dónde? No puedo enseñarle. Hay cosas que no están en la Biblia. Hay cosas que el Espíritu Santo, solamente por la palabra del Espíritu Santo se va a manifestar. El consejo, mire, a lo mejor yo no, mire, ¿cuándo lo liberaron con un texto bíblico? Nunca. Pero si le ponen las manos se libera. Esa es la diferencia del reino, iglesia. Nunca, mire, no es la misma que diga, no, lea ahí en Isaías 53, que por sus llagas fuimos sanados. Ese no lo va a sanar. Lo va a sanar la unción que me ha dado a mí o que le ha dado a ellos. Esa unción es la que lo va a sanar. Ahora la palabra lo dice, claro, y yo lo creo y la palabra se manifiesta en mí. Pero yo tengo que creer su palabra. Yo tengo que creer sus promesas. Como dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Pero tiene que haber algo. No porque dice la Biblia, vamos a echar demonios y todo el mundo anda echando demonios. No, iglesia. El reino no es así, iglesia. Es aquí. Desde los reyes del reino. Así que, iglesia, Jesús hizo muchas cosas, iglesia, y a la gente no le importaba. A la gente le importaba que por qué violaba la ley. Le agarraba y escupía el piso, y le ponía lodo de saliva y tierra. Y llegaban los fariseos y se enojaban. En lugar de que diga, pero si este era ciego de nacimiento, nadie puede hacer eso más que Dios. No, se ponían a discutir con Jesús. Así que, hermanos, cuando les salga una persona de esas, usted no pelee. Usted huya, corre. Y si tiene poder, libéralo. Póngale las manos y libéralo. Porque nosotros, además, nosotros no debemos de, cuando usted está seguro de lo que Dios le ha dado, no pelee. Porque esa gente no, si usted quiere manifestar el reino, esa gente le huye al reino. No puede, no hay forma. El enemigo siempre le va a decir, aléjate de aquí. Miren, a mí me ha llegado gente y yo sé, en el espíritu yo sé. Y hay gente que dice, salte de esta iglesia, que me ha salido la gente. Salte de esta iglesia, ese está endemoniado, ese pastor está mal. Y yo, se me va a ir el Espíritu Santo, se te va a salir esa persona. ¿Quién cree que fue lo sacó? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu Santo que estás enseñando aquí? ¿Por qué lo sacó? Porque si te quedas en esta iglesia, me van a aventar para afuera. Mejor vámonos de aquí. Vámonos. Mire, una vez una muchacha se salió corriendo hasta allá, hasta afuera. No más que la mira nadie, la trajeron desde afuera, endemoniada. Y le digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué corrió? Digo, alguien me decía, salte de aquí. ¿Cómo le va a decir el Espíritu Santo, salte de aquí? Como que el Espíritu tiene miedo. El Espíritu Santo tiene miedo. Vámonos de aquí porque aquí está el cucuy. Esa mentalidad traemos, iglesia. No. Digo, ¿usted cree que fue el Espíritu Santo el que la sacó? No, ¿cómo va a imaginarse que le tiene miedo al diablo, al Espíritu Santo? Mas sin embargo, mire, llegó aquí, se liberó. Y lo más triste, se quiere ir con 2 o 3, no se quiere ir sí, ir con 2 o 3. Aguas ahí. Así es. Así que, iglesia, denle un aplauso a Dios. Sí, claro, me da 5 minutos más. Vaya, nos quedamos en el 9, ¿verdad? Dice ahí en Corintios, dice, antes bien, como está escrito,
cosa que ojo no vio, ni oído yo. ¿Qué más? Ni han subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que tenía Dios para nosotros, ¿verdad? Son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Misterios. Vamos a leer otra vez eso. Déjenme leer. Antes bien, como está escrito allá en la ley o en los profetas, dice, cosa que ojo no vio, o sea, no se ha manifestado, ni oído, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe qué? Los de la cruz para atrás, los de la ley, aún los profetas no entendieron esto que Cristo le dio a su iglesia, porque todavía no había subido a los ojos, a la boca, no había entendido, el humano no había tenido esta gracia que era la sabiduría. Dice, pero el 10, Dios no la reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por quién? Lea. Vamos a leerlo, quiero que lo lea para que se le quede. Dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No. Denle un aplauso a Dios. Dice, qué hermoso ese texto. Dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere conocer a Dios, no lo va a conocer por la Torah. No estoy en contra de la Torah, no me malinterprete, pero por ahí no se conoce a Dios, se conoce por el que conoce a Dios. Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Conoce, ¿qué? Las profundidades, lo profundo, los misterios de ¿quién? De Dios. Entonces, para conocer al Padre, lo que tenemos que tener es estar llenos del Espíritu Santo, iglesia, con una mente saturada del Espíritu Santo, para que bajen los misterios del Padre, para que baje la sabiduría y la revelación, la ciencia, el discernimiento, la profecía, la palabra de Dios. Tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, porque Él es el que conoce lo profundo, lo misterio, lo que ojo no ha visto, lo que no entendemos, solamente el Espíritu Santo lo entiende. Por nada más. ¿Por qué no dijo la Torah? ¿Por qué no digo por los profetas? No, por el Espíritu Santo, iglesia, entiéndalo. El Espíritu Santo, y no estoy en contra de la ley, no me vaya a malinterpretar. Dice Pablo que para nuestra enseñanza se quedó la ley, para sacar la enseñanza, pero no dice que nos sujetemos a la ley. Por eso, mira, iglesia, el pueblo de Israel hay que respetarlo, hay que orar, hay que bendecirlo, pero no practiquemos las cosas que practica Israel, porque eso no es para nosotros. Eso no es para nosotros, para los del Espíritu, no. Aquí Pablo, ninguno de ellos enseñó que nos metiéramos a practicar las cosas de Israel. Israel va a tener su tiempo, Dios con él, tranquilo, déjelo allá. Nosotros estemos aquí agarrados del Espíritu Santo. Oremos por él, como dice su palabra. Bendigámoslos ahora que están en problemas. Está bien, pero Israel no tiene nada que ver con nosotros. Nada, iglesia. Es más, Pablo decía, huyan de los judaizantes, no se metan con los judíos, sálganse de ahí. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Quién los embrujó también a ustedes? Porque ustedes comenzaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne, porque se metían a creer cosas que no eran del Espíritu. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que creemos, iglesia. Está aquí. Nos quedamos en el 10, ¿verdad? Adelantamos al 10, pero Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo profundo de Dios, iglesia? No, esto es terrible. Es que más, ese texto no lo podemos entender. Haga de cuenta, imagínense jugo, pero 1 millón, me imagino, o 20 millones más que Google. En Google está todo. En México se dice Google. Está todo, y ahí se mete cualquier cosa, ahí saca, ¿sí o no? No,
Dios, imagínense, Dios es mucho más. Todos los misterios del universo están ahí en Dios. Todos los misterios, si hay más galaxias, están ahí en Dios. ¿Cómo fue formada la hermana Adela? Ahí está escondido en Dios. ¿Cómo hizo la tierra, los cielos, el mar? Ahí está. Ahí está el misterio. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar. Deme 5 minutos, dice el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu. Oh, es que esto es hermoso. No. El Espíritu Santo es todo, iglesia. No. Teniendo el Espíritu Santo no necesita más para estar conectado con Dios. Vamos a leerlo otra vez porque mi espíritu se gozó con ese texto. Dice, porque ¿quién de los hombres de ustedes, vamos a ponerlo, de Manuel, sabe las cosas de Manuel? Sino el Espíritu de Manuel, es el Espíritu que está con usted, ¿verdad que sí? Que está en él, dice. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. O sea que para llegar al Padre, para conocer de Dios, para entender un poquito a su Dios, para comprenderlo, para dejarnos guiar, todo lo que usted quiera conocer y entender y saber de Dios, tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, porque es el que conoce a Dios, es el que conoce las profundidades y es el que está conectado con. Mire, ¿por qué cree que Dios es omnipresente? Porque está el Espíritu Santo con usted y está con él. Está con él a la misma vez y está con Miriam y está con mi hermano y está allá a la misma vez y está conectado con él allá. Es que esto, miren, las cosas del Espíritu es de locos. Solamente los locos en el Espíritu entienden estas cosas. De verdad. Un católico no va a entender esto. ¿Cómo que ellos se conectan con Dios por el ¿cuál espíritu? El de Dios. El de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder entender. Vamos a tener su palabra, pero no lo vamos a conocer. Vamos a poder entenderlo un poquito por lo que Dios habla aquí en su que dejó escrito. Pero para conocer, para tener una intimidad con Dios, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Si tiene Espíritu Santo, usted tiene Dios. Así de fácil dijo mi papá. Amén. Dice el 12. Es que no puede parar uno, todo esto está hermoso. Habla todo esto, algo tan hermoso. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de quién. Es que esto es de locos, de Dios, entiéndalo. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. A esta dice, no hemos, ¿verdad? El Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha. Gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias Espíritu Santo. No, Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Mire, es que la clave, iglesia, métaselo a su cabeza. La clave no es saber la Biblia de memoria. La clave es el Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu de verdad. El Espíritu que el Dios, el Padre, predestinó para usted. Y se despojó de su Espíritu para darle de su Espíritu, como le decía el domingo. Se despojó de su gloria. No nomás se despojó de su Hijo, se despojó de su Espíritu también. Y nos lo dio, iglesia, a la iglesia. Por eso la iglesia tiene poder. Le da su Espíritu y le pone sus dones todavía. Para que usted tenga poder, iglesia. Es que la iglesia no ha entendido lo que el Padre ha hecho con nosotros, iglesia. Y si no nos hablan estos misterios del Espíritu para que la iglesia pueda caminar por fe, para que la iglesia pueda caminar creyendo en otros niveles, sin temores. Yo le he dicho, iglesia, uno no tiene que tener temor de nada si está el Espíritu Santo con uno. No es. Allí en Corintios dice que somos la casa y la morada
del Espíritu Santo. A mí me da tristeza, iglesia, y no está mal, pero a mí me da tristeza que muchos van desde aquí hasta Israel para conocer un muro. No está mal, no me malinterprete, pero yo sí doblo mis rodillas, aquí está el Espíritu Santo. Yo no necesito ir a Israel. Aquí, ahí en su casa, en su cama, donde usted vaya, doble sus rodillas y ahí viene Dios a usted. Ahí viene, ahí donde vaya, ahí viene Dios. Ahora, gloria a Dios por los que pueden ir a Israel a conocer donde anduvo papi. A mí me gustaría ir. Yo voy, si me invitan voy. Y si puedo, voy, porque conozco donde papá anduvo caminando, gloria a Dios. Pero yo no voy a ir a llenarme. Miren, una vez mi pastor, cuando yo lo vi, dije, un día voy a ir a Israel. Dice que fue a Israel y que estuvo en el muro de los lamentos y dice que tocó la barra y lloraba, Rambo, saca la bazooka. Dice, cuando llegué aquí a la iglesia, llegué empoderado, dije, wow, yo voy a ir a Israel a empoderarme. Y me dice el Espíritu Santo, ¿a qué? Si aquí estoy. De veras, aquí está el Espíritu. Dice, si estoy en ti, no contigo, en ti. Dije, de veras, ¿qué voy a Israel? Me ahorro como $2,000. Pero, cuidado con lo que le enseñan, No, yo dije, no, ya andaba soñando, ya aquí a juntar dinero, pero cuando lleguen los papeles, nos vamos a Israel. Y créeme que ya con la mente, dije, ¿a qué voy a Israel? Si allí en mi casa doblo mis rodillas, ahí está Él. Donde yo vaya, Él viene conmigo. No camino yo con Él camina conmigo, iglesia. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Qué hermosa es la palabra de Dios. Miren, yo no le iba a predicar de esto, pero el Espíritu Santo le complació que platicáramos de esto, iglesia. Y esto atesórelo cuando vaya a su casa, quémeselo, léaselo otra vez y dígale, estas promesas, cayó la iglesia, estas promesas son mías. Esto lo di, papi lo dejó escrito por mí, para mí. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también habló no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que vamos a leer otra vez el 13, porque eso es que, hermano, cuando usted agarra, es con el Espíritu le da luz. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, iglesia. No caminamos con la es que aquí me puedo quedar a hablarle todo el día. No con sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que usted se pare en la esquina y comience a predicar de Cristo, iglesia. Dice la palabra que Él nos iba a decir que hablar, iglesia. Él nos iba a dar que hablar, iglesia. La iglesia no necesita institutos bíblicos. La iglesia lo que necesita es que se sature del Espíritu Santo, del Maestro de maestros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro maestro, iglesia. Ese es un maestro de maestros, iglesia. Tome, agárrese de hoy en adelante del Espíritu Santo. No tenga temor de hablar con Él, porque va a comenzar un crecimiento poderoso en su vida, iglesia. Oh, Ramasa y Carabaquendo. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra que nos dejaste. Gracias por esas promesas que nos dejaste en nuestro corazón. Son para nosotros. Denle un aplauso a Dios. Mire, termino con esto, iglesia. Ay, es que esto está hermoso, todo esto dice. Pero el hombre natural, el 14, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabe cómo se
que el catolicismo no es de Dios por este texto. Póngase listo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Imagínese el Espíritu Santo doblando sus rodillas a la Lupita, porque Él vive en nosotros. Él no puede doblarse ante una imagen. Si Él vive conmigo, yo no puedo doblar mis rodillas ante la guadalupana. Ahí me doy cuenta que el Espíritu Santo no está en ellos. Porque si Dios está en usted, usted no puede hacerle caso a Buda. Usted no puede hacerle caso a nada que no venga de Él. Y yo no me puedo doblar ante San Judas Tadeo, ante Guadalupe, llámese como se llame. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, Dios está conmigo y no puede doblarse. Imagínense a Dios doblándose a la idolatría. Ahí yo me doy cuenta, iglesia. Y aquí miren, porque estas cosas solamente se han de discernir espiritualmente. El mundo, el hombre natural no percibe, no conoce, no entiende las cosas del Espíritu. El que es natural, el que no tiene a Dios, no entiende. ¿Por qué creen que dicen que los galileos están locos? Porque estamos locos por Cristo. Dígame de otras sectas, catolicismo, budismo, testigos de Jehová, con nosotros los mormones. Dígame cuándo los ha visto llorar. Porque no hay Espíritu Santo. El que lo hace llorar a uno es el Espíritu Santo. El que lo hace brincar es el Espíritu Santo. El que lo hace brincar, danzar, es el Espíritu Santo que está en usted. Porque Él mismo se está dando adoración. Él mismo. No estoy leyendo esto. Wow, qué hermoso está esto. Oh, sí, ya se me fue hace unas 8:30. Mire, cuando está uno en la unción se va el tiempo, iglesia. Y he ido rápido, Yo digo, me voy rápido para poder hablar un poquito más de esto. Wow, vamos de una vez a leer el 15. Sí, ya se va a acabar. Dice: en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no juzga. Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, iglesia. No, esto está hermoso, iglesia. Un teléfono vamos a agarrar para escudriñar todo esto, paso por paso, porque hoy no pensaba hablarle de esto, iglesia. Pero qué hermoso es esto. Y esto es para usted. No es para nadie más, es para la iglesia de Cristo, iglesia. Es para la iglesia de Cristo. Debe ser la iglesia de la iglesia. Iglesia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Santo eres Dios. Gracias, Padre, por esta enseñanza, porque hacemos el tiempo. Amado Dios, gracias. Gracias por mis hermanos que llegaron hoy a recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús voy a orar. Ponme una música, hija. Hoy no hubo, ya le pagaron.